Hoy vamos a ver el último punto realmente en cuanto a entender una perspectiva transformada. El pensamiento igual, siempre va a tener ese desarrollo. Esta palabra me imagino que ustedes han escuchado, lo que se llama la reunión. ¿Sí? ¿Alguien sabe qué es la reunión? También se va a aplicar una convalidación, o sea, una acción misma de unir varios puntos o llevar a la conclusión de verificación de las diferentes plataformas transparentes. Bueno, particularmente les quiero platicar respecto de lo que mencionamos, pero también la segunda parte de lo que es la sesión del día de hoy va a ser algo de lo que jamás nos enseñan aquí, en la cátedra y en todo el procedimiento de estudio de lo que es la facultad. Ya un par de años atrás, siempre me he tomado la última media hora de clase, todos los semestres que faltan, para reforzar esto. Muchos de ustedes posiblemente trabajan con algún jefe, con algún abogado, tiene esa relación en cuanto a qué es un despacho jurídico. Entonces, me va a tomar la última media hora. A mí no me lo enseñaron, yo lo voy a aprender acá y afuera, pero quiero venir a compartir experiencia en cuanto a cómo se inicia, ¿sí? Cuál es el manejo mismo, qué es lo que se tiene que hacer y lo más importante, cómo se cobra, ¿sí? Cómo se hace la circunstancia de giro de negocios, y lo que queremos ver así, en cuanto a nosotros, como abogados y notarios que somos, vamos a tener esas circunstancias de investigación. Entonces, pasar, no te lo puedes pasar. Va a pasar un mes ahí, proyectos de paletas, y cada caso proyectos laborales y investigación. Oye, entonces hablemos del beneficio ahorita y posteriormente vamos a hablar a cómo vamos a cobrar una notarial, cómo vamos a cobrar, no es lo mismo cobrar una acta notarial, como ver así, o llevar a cabo un contrato el 5 de junio de cualquier año, a hacer un contrato el 24 de diciembre del año. Tiene una variación de cada cosa. Entonces, me quiero tomar la última media hora, pero por lo pronto abordemos en la última y después hablamos de eso. Porque yo me digo, no es algo que nosotros conozcamos aquí en USAC, no lo conocen Mariano, no lo conocen Aníbal, donde sí lo llevan precisamente es en Francisco Martín. Sí. Entonces, derivados del conocimiento propio, de los amigos propios de la marca, hemos platicado el dicho y pues precisamente necesario. No lo conocemos nunca, solo cómo se elabora, pero nunca cómo se elabora. ¿Sí? No es lo mismo un documento por ejemplo extranjero, ¿verdad? Que un documento realizado a nivel nacional. Cobramos en dólares y realizados. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos? Todo ese proceso mismo es lo que tenemos que hacer. De una manera, espero que su futuro les sirva y que al final sea algo que les dé un poco de incentivo para finalizar, para continuar la teoría y finalizar. Muy bien, hermenéutica, tal como decía el compañero Frank, es la interpretación que la cual nosotros vamos a acercar. Precisamente esa dinámica de agarrar siempre bajo el sistema de premisa psicológica. ¿Cuál va a ser? El mayor y menor conclusión, en donde el mayor que va a hacer nuestra norma va a estar sujeta a esa amplia gama de interpretaciones. El día de ayer ocurrió algo curioso. Se llevó a cabo en los condominios lo que fue la sesión de accionistas. ¿Quién se llevó a cabo? ¿Qué fue lo que ocurrió en sí? Pues obviamente una persona que presume el título de ser auditora, con la obra pública de auditor, nos hizo dar una clase de cómo teníamos que interpretar en la escritura pública que está requerida, perdón, trazo de error. ¿Por qué? Porque obviamente se limitó precisamente a leer el articulado. Pero la primera, la segunda, la 26, la 25, etc. Pero sin darle esa importancia misma o la flexibilidad
que tiene que tener visa. Porque para esta persona, ¿qué era lo que ocurría? En nuestro condominio, para que ese contexto, existen dos normas. La estructura constitutiva de la sociedad anónima, que es la que va a regir la sociedad anónima civil, y aparte crear un reglamento de copropietario. Pero este reglamento dejó de tener vigencia al momento de constituirse la sociedad anónima. ¿Sí? No son documentos paralelos, sino que el reglamento, en este caso, de vigencia por algo que es erga omnes, o sea, que es frente a todos como una sociedad pública. Entonces, claramente el error de esta contadora pública auditora fue darle la similitud propia y dentro de sus argumentos, que ya claramente emanaba, expresaba una comparación misma entre lo que era el reglamento y lo que era la estructura constitutiva. Muchas veces dentro de su misma alocución que va a contradicciones. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos en este caso? Yo, otra persona, ya seguro, ¿qué hacía? Pues señalar el medio, pero si hace un momento acaba de decir que está señalando esto. Dentro de esa misma dinámica de comprensión, lo que le faltó es conocer este punto, cómo nos vamos a ir tomando precisamente cómo se da la hermenéutica con la heterointegración. Son claramente normas que ustedes conocen, ¿sí? Y como les hablábamos el día lunes, con los diferentes tipos de sinónimos, ¿sí? Tenemos el EPI, ¿sí? Entonces el EPI, que es una circunstancia ampliada, tenemos que dirigir a estos elementos propios para conocer lo que es la hermenéutica jurídica. Y es algo que vamos a utilizar de una manera no consciente, sino claramente en nuestro desarrollo lingüístico, analítico y por lo tanto propositivo cuando estemos en la labor de abogados y notarios. Por eso es importante precisamente este problema, que es dentro de un proceso judicial que lo queremos llevar a cabo, ya judicializar una acción, una causa, tenemos que darle los elementos necesarios al juez, la causa, precisamente, para que atiendan el proceso, ¿sí? Precisamente estamos dando contactos, todos tienen que ser referentes a una tesis, cómo se debe plantear, cómo se debe estructurar un plan de investigación, cómo creamos un problema mismo, el tema que nosotros podemos estudiar. Pues esa misma dinámica, ese mismo modo de entender la norma jurídica es como se da de la hermenéutica. Entonces, para hablar de una manera concreta, la hermenéutica es una actividad que consiste en establecer el significado y el alcance, como lo quiere comprar, de las normas jurídicas y los demás estándares que posiblemente podemos encontrar en el ordenamiento jurídico. Repito para quedarnos en este punto, que es el significado o alcance. ¿Sí? Nosotros conocemos precisamente, se recuerdan que hace un momento, bastante sesiones anteriores, que fue lo que dijimos. Si conocíamos el concepto propio de lo que es un bien mueble, ¿sí? Entonces muchas veces le dijeron, sí, tenemos que analizar precisamente qué es esa figura jurídica o el significado de alcance que queremos llevar a cabo. Es como nosotros nos vamos conduciendo a esa misma perspectiva propia. Pero ¿qué pasa? Entonces, hablar de una interpretación jurídica o de hermenéutica jurídica es igual a referirse a una actividad de comprensión. ¿Sí? Nosotros, dentro de la gama de información que tenemos ya mentalmente estructurada, tenemos que crear estos silogismos. Tenemos que establecer mentalmente, nosotros tenemos que tomar una pausa ante el caso, analizarlo y verlo desde el punto de vista como si fuera una norma, un hecho y una conclusión. Por eso es muy importante cuando les consulten a ustedes en algún momento sobre alguna dinámica misma de entendimiento de casos que les presenten, no respondan a la primera. Ese es el error que muchas veces cometemos cuando iniciamos. ¿Por qué? Porque claramente queremos abarcar mucho el pensamiento y creer que esa misma dinámica la tenemos. Si estamos realmente seguros, tenemos nosotros también para analizar el alcance del hecho para ver una posible conclusión. ¿Sí?
pero todo basado en la normativa legal. Entonces, esa interpretación, ese alcance, ese estiramiento, si lo queremos ver en cuanto a la norma que estamos diseñando, ¿sí? Porque las normas ya están establecidas, son frías y están en papel, pero lo que las hace flexibles es cómo se implementa, ¿sí? Cómo se va a desenvolver esa dinámica propia. Hay muchos elementos en la normativa o en los hechos que van a ser rígidos por naturaleza, ¿sí? Ejemplo, un matrimonio, ejemplo, un homicidio, bueno, un homicidio también se transparente, no tener que recurra, la celebración de un contrato, una compraventa, todos estos son elementos que son bastante rígidos debido a lo común que son. ¿Sí? Esa comunidad de situaciones es lo que hace que no tengamos que pensar tanto en los hechos. Pero recuerden que en la sesión anterior, hablar precisamente de una casación de índole penal o civil ya significa un esfuerzo intelectual bastante amplio. Tener estos elementos de alcance, esta hermenéutica, esta integración de normas que nos van a servir para explicar justamente ley. En la moral tenemos esa misma dinámica de pensamiento, aunque nosotros sepamos que es el trabajador y las demás figuras de las instituciones laborales, pero no tenemos que sujetarnos precisamente a lo que está establecido en normas. ¿Por qué? Porque el derecho laboral es muy amplio y muy flexible pro trabajador. Entonces tenemos que diseñarnos hacia el sistema de convencionalismo, ¿sí? Que es todas las convenciones aprobadas en Guatemala. Derivado a ello, tenemos que entender la dinámica internacional y cómo cada convenio tiene su cierta interpretación que está rígidamente establecida en Guatemala, pero posiblemente tiene una flexibilización. Dentro del ámbito laboral guatemalteco existió cierto temor en temas en que Guatemala es claramente un serio violador en cuanto a derechos laborales de cada una de las personas, no solamente gubernamentales, sino de la. Lo que significó establecer aquí en Guatemala una comisión, algo así como la CICIG, pero a nivel laboral. ¿Qué es lo que significa? Que se establece precisamente en cuanto a que nos iban a revisar, íbamos a pasar por un proceso, un filtro de conocimiento. ¿Cómo se dio esto? Sí, queremos verlo de esta manera, no podemos, o Guatemala no acepta este tipo de diligencias de otros países que analizan los procesos propios. Esto se dio a través del sistema de convencionalismo, ¿sí? Y las convenciones firmadas por Guatemala tuvieron su peso. ¿Qué es lo que significó? La interpretación misma. El alcance de la hermenéutica propia a través de la cual nos estamos analizando y estamos llevando a cabo ese proceso de saber hasta dónde las normas tienen ese mismo forma de llegar hacia las personas. No podemos decir y decir simplemente tal y como yo pienso ustedes van a pensar. No, esa sería una manera errada de tratar de fomentar el derecho, ¿no? Sino cada quien, nosotros tenemos una norma precisamente que nos dice cuál es el parámetro del cual no tenemos que salir. Pero también nosotros tenemos ese análisis propio para dar un alcance correspondiente. Claramente que no choque con lo que establece la Constitución. Entonces, por lo tanto, el ejercicio es en cuanto a la hermenéutica. Primero, la comprensión. Para seguir precisamente a una explicación. Y se completa el elemento con la interpretación. ¿Sí? Comprender, explicar e interpretar. Esos son los elementos del triángulo mágico a través del cual tenemos que analizar y pensar en modo derecho. ¿Sí? No nos pongamos a pensar en modo estudiante de primer semestre. No, ya no, ¿sí? Ya estamos en esa manera de pensar y cultivarnos precisamente para comprender el hecho, explicarlo a nivel teórico, para interpretarlo de esa manera. ¿Sí? Dentro de la casación del sistema civil, hablamos de una interpretación errónea. ¿Sí?
Esto es solo como modo de ejemplo. Una interpretación errónea. ¿Qué significa? Que alguna de las partes considera que fue mal comprendido, no se pudo explicar y por lo tanto se interpretó erróneamente. Pero ¿quién cometió este error? Obviamente los que acuden hacia esas instancias superiores de casación indican que quien cometió el error fue la sala que estudió y analizó ley. ¿Sí? Entonces ellos dicen, mire, la sala interpretó erróneamente, o sea, hizo mal el ejercicio de la hermenéutica propiamente dicha. ¿Sí? Esa es la figura misma que a través de la cual nosotros accedemos cuando llegamos a ese análisis. Es lo mismo con la inconstitucionalidad. La inconstitucionalidad, tanto en el caso general como en el caso concreto, va a llevarse a cabo la misma dinámica de pensamiento. ¿Sí? Se comprende, se explica y se interpreta. Por eso es de que nace precisamente el sistema de inconstitucionalidad. Tenemos el apartado de la ley específica que nos dice esta misma cita, que es el análisis o interpretación o el alcance impropio de una misma norma a la cual nosotros estamos conociendo y accediendo. Muy bien. Ahorita vamos a trasladarnos precisamente en la lógica del alcance en sí a los tipos de interpretación que se van a dar según el intérprete que da. ¿Sí? Modos de interpretar según el intérprete. ¿Sí? Porque no va a ser una dinámica mínima. ¿Esto dónde lo vamos a encontrar? En la ley del orden judicial. ¿Sí? Ahí es donde nos desarrolla cuál es el sistema de pensamiento o cómo debe entenderse el alcance propio de cada normativa, de cada documento. Es para llevarnos nuevamente a lo que es el derecho para analizar precisamente esta ley. Primero tenemos la interpretación doctrinaria, ¿sí? O en este caso que la científica. García Máñez, García de la Guardia, en un futuro Hugo Mayor. Entonces, vamos a ver después de no, precisamente no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que existe? Entonces, eso es la interpretación doctrinaria. Todos los grandes pensadores claramente dan sus ideas al respecto. Eso es lo que nosotros conocemos, Kelsen, Savigny, etc. Todos estos grandes pensadores que desarrollaron una línea de instituciones y de modo de pensar, un tipo de interpretación por el intérprete, que es doctrinario. Por lo tanto, esto se puede entender como un sistema también apegado hacia lo que es el alcance de la norma. Por lo tanto, es un modo de utilizar la hermenéutica. Un tanto más abstracto, sí, pero también nos va a servir de base para lograr empezar a construir estos alcances a través de los cuales nosotros podemos llevar. Un ejemplo muy real que ustedes van a tener que hacer en alguna parte de su vida. ¿Sí? Dos personas actúan, ustedes regularmente son amigos, y quieren ya de casarse, ¿sí? Ustedes conocen a la pareja o conocen a alguna de las partes, dicen así, vos me vas a casar, una plática de tragos y más. Ocurre que sí, aparece y se nos casan. ¿Qué es lo que hacemos hoy? Claramente tenemos un diseño propio en cuanto al código civil y el código notariado. ¿Qué es lo que se debe seguir? ¿Qué es lo que tiene que contener en la matrimonio? Pero si ustedes lo hacen, se van a tardar 10 minutos. ¿Sí? Se van a tardar precisamente 10 minutos en leer la norma, establecer firmes testigos y algo, y bueno, se acabó. No. Ustedes lo que quieren hacer es adornar precisamente, o que sea de una manera más especial esta unión entre ambas partes. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Van a rellenar, van a maquillar. ¿Se recuerdan que vimos anteriormente en el examen de datos como que ese pulso estético? ¿Sí? ¿Se recuerdan de eso? Es ese adorno que le damos a su pensamiento. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros nos tenemos que apoyar precisamente, no solamente en el mensaje, no solamente en las
partes, no solo en la semblanza de las candelas, en la arena, en todas esas cosas. Sino tiene que venir y propiciar eso. ¿Cómo lo van a llevar a cabo? Van a leer el Código Civil, van a leer el Código Notariado, sin formalidades, etc. Pero también se van a poner bajo esta materia doctrinaria. ¿Por qué? Porque ustedes en sí van a empezar a leer lo que dice precisamente algún tipo de texto bíblico, ¿sí? Para completar y empezar a hacer estas emplazamientos. Claramente no somos ministros de culto, somos más que eso, ¿sí? Notarios somos más que un ministro de culto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se desarrolla? Es esta circunstancia doctrinaria, es ese análisis mismo en el que nosotros ya empezamos a actuar la teoría de la doctrina del matrimonio. Tenemos que hablar del divorcio, del acta notarial del matrimonio, sí. Entonces, por lo tanto, tenemos que hacer referencia mismo también a la separación y al divorcio. ¿De dónde lo tomamos? No solamente el Código Civil. Eso es, como le digo, un ejemplo mínimo. Pero en donde se da esta interpretación según el intérprete, que va o con base a lo que es en sí todo el elemento doctrinario o científico que es necesario para la construcción de las ideas primarias o las instituciones relacionadas al derecho. Y esto que es hermenéutica, doctrinaria, sí, crear los silogismos, por supuesto, norma, hecho, conclusión, ¿sí? Todo es un todo conectado, todo es una red. Si ustedes no encuentran ese hilo conector, muchas veces lo vamos a ver. Esto es la idea propia a lo que es doctrinaria o científica. Ahora nos vamos hacia la legislativa o auténtica. Es lo que nos dice la ley del organismo judicial en cuanto a la creación normativa. ¿Quiénes crean la norma? Los legisladores. En este caso van a ser los diputados. Van a tener un contexto propio para crear los sistemas normativos. No me voy a detener en eso, porque ya lo sabemos, ¿sí? Respecto a cómo se debería llevar a cabo un proceso de formación normativa. Tercer punto, de interpretación. Interpretación judicial o usual. Judicial o usual. ¿Qué es lo que pasa aquí? Es este ejercicio también, ¿sí? Pero ya llevado a nivel precisamente de la judicatura. ¿Hacia quiénes nos debemos directamente? ¿Cómo vamos a iniciar el proceso mismo de formación de pensamientos? En otros años me he dado la oportunidad en clase y lo he visto de que comparto siempre esta plática, en este caso, con la mía cuenta, judicial o usual, que es la que desarrolla esa misma temática para explicarnos este punto. Porque es la interpretación judicial, porque es un mundo precisamente tratar de entender cómo se tiene que dar la aplicación normativa, no solamente bajo tal como les decía, de referencia laboral con la normativa nacional, sino con las convenciones guatemaltecas, internacionales guatemaltecas. Entonces, es esa labor dinámica. Ustedes se pueden acercar a un juez precisamente para preguntarle cómo es la circunstancia, la situación del análisis, es el mismo proceso en sí. Es cómo se da esa línea de pensamiento, cómo está la formación de los jueces constantes para que puedan llevar a cabo esta misma dinámica de entender, precisamente, comprender, explicar e interpretar correctamente la normativa en sí. Claramente, cuando nosotros le presentamos un caso a los jueces, sabemos dos partes, ¿sí? Y en este caso, en este momento, la parte que es vencida siempre va a impugnar, ya sea por decisión de ley o porque precisamente está ese mismo proceso de impugnar al ejército para que la causa no camine. Entonces, eso también se entiende como un juicio malicioso, que es lo que vamos a ver en la segunda parte de la cátedra que estamos impartiendo. Bueno, entonces tenemos la interpretación judicial, la legislativa y la doctrina. Tenemos otro proceso de su lámina, lo van a ver, porque son las escuelas de interpretación. Es necesario conocerlo, sí, porque es desde donde nace este tipo de información propia, a través del cual nos estamos acercando. Y tenemos la escuela de lo que se denomina la exégesis. Exégesis, ¿sí? O sea, el nacimiento. ¿Cómo nace este elemento? ¿Sí? La exégesis es el origen de
Si lo hacemos en un singular, un paralelo a lo que es una interpretación doctrinaria según el texto, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí vamos a referirnos a Roma, a Grecia, a todos estos elementos para la creación de las instituciones. Tenemos que ver en todos los cursos, sí. Solamente en este curso medio vimos lo que fueron los antecedentes de la lógica. También tenemos una escuela histórica. ¿Okay? Aquí tenemos grandes escuelas. ¿Cuáles son? La escuela romana y la escuela antes. ¿Qué pasa? Precisamente nosotros estamos bajo el sistema latino-francés. Significa que toda nuestra legislación tiene bases, tiene momentos históricos que desenvuelven todo este diseño normativo. Y además las figuras y instituciones que nosotros conocemos. Pero no solamente de ello, sino que queremos ver desde el punto de vista laboral qué es lo que pasa. Nosotros sabemos cómo inició el derecho al trabajo, ¿sí? ¿Cuál fue su origen? La defensa de los derechos del trabajador que estaba siendo explotado en la época industrial. Cuando se da este tipo de acción, ¿qué es lo que ocurre? Justamente inicia todas las labores en cuanto a la producción misma de ellos. Se da el primer momento en cuanto a la unión de los estados, nace una OIT, que en este caso es el conjunto de naciones, para que se dé toda la secuencia en cuanto a la administración que nos encontramos a nivel laboral. Así nos vamos comentando tributario, constitucional, etc. Entonces, esa es la historia histórica que estamos obligados a conocer en la institución. Ahora existe otro tipo de escuela, la escuela de la libre investigación científica. ¿Qué es lo que ocurre? Es entender cómo se van a solucionar los problemas, cómo se da este tipo de análisis doctrinario en cuanto a la investigación precisamente que nosotros hacemos. Nuestra tesis es esto, investigación científica. Vamos a llevar a cabo este desarrollo porque nadie se va a salvar de esta tesis, de entender esta dinámica propia. ¿Sí? El problema, solucionarlo, hipotetizarlo para dar una respuesta propiamente. Entonces, es ahí donde nosotros vamos a hacernos ver precisamente este hecho y esta circunstancia. Y la escuela de derecho libre, ¿qué se entiende? Este tipo de escuela, más apegado a la instancia alemana, nos está enfocando a que las instituciones van a ser mutantes, van a tener esa flexibilidad, esa plasticidad para poder desarrollar las nuevas ideas que nacen con las nuevas épocas, con todo el desarrollo. Conocemos el contexto propio que estamos haciendo un desarrollo mismo de un proteccionismo extremo en cuanto a las personas que se sienten en este caso vulneradas. ¿Sí? Tenemos ese proteccionismo extremo, pero que tiene cierto marco regulatorio y que muchas veces ya rebalsó estos mínimos. Entonces ya hay que empezar a pensar este tipo de límites propios para entender estas dinámicas de las nuevas ideas. Pero ¿cómo lo hacemos? A través de un estudio de derecho libre. No podemos regirnos con histórico porque el histórico no existe. La exégesis, tenemos una exégesis rígida, natural, pero no tenemos esta flexibilidad que nos da el estudio de, como había dicho, el derecho libre en cuanto a ver la problemática actual social para empezar a diseñar nuevos métodos de pensamiento. Y además tenemos algo que nosotros miramos en las películas y series, que es la escuela del realismo jurídico norteamericano. Y aquí nos vamos a pegar a lo que dice el Common Law. Nosotros conocemos todo el sistema inglés, todo el sistema anglo a través de jurisprudencias en base a casos, a mucha limitación o restricción a la normativa, sino a los casos que se están conociendo. ¿Sí? Entonces, es algo que van a ver ustedes en el derecho internacional, por supuesto, tanto privados como públicos. Entonces, es necesario que ustedes tengan el conocimiento propio que en un futuro lo van a ver para ver el sistema de información. Aquí tenemos algo que se denomina los problemas de interpretación jurídica. ¿Sí? Así como hay una interpretación, ahora vamos a ver los problemas a lo que nos vamos a enfrentar diariamente. Un problema va a ser lo que es el método sintáctico, o sea, la sintaxis.
no entendemos la norma, no entendemos una coma en la norma, una conjunción o una distinción de la misma norma. ¿Sí? No llegamos a comprender precisamente por la falta de lectura en cuanto a lo ordinario y en cuanto a toda la enseñanza propia de la norma misma para lograr entender este tipo de información. Y ocurre mucho lo que son los pronombres relativos también, todo lo que son los pronombres demostrativos y claramente en todos los posesivos. ¿Sí? Aquí nos estamos metiendo directamente en el lenguaje, ¿no? ¿Sí? Y tenemos que también entender esto. Si ustedes crean un lenguaje o en el colegio o en la escuela, lo tienen que traer aquí nuevamente. Eso nunca se puede repetir. ¿Por qué? Porque es ahí como nosotros vamos a entender las mismas órdenes para hacer ejercicio, para venir, comprender, para explicar y después interpretar. Y así estamos llegando a algún tipo de hermenéutica, que es lo que vamos a decir, ¿sí? Cada vez podemos llevar a cabo este sistema comparativo. Tenemos algún tipo de dilema, o bien tenemos algunas principales ramas de lo que es el análisis propio de lo que es la lógica jurídica en sí. Entonces, estos son los problemas sintácticos o de la norma en sí. Ahora, los problemas semánticos. ¿Sí? Tenemos la sintaxis, ahora lo que es de la semántica. ¿Cuáles son las conductas? ¿Cuáles son las intenciones y circunstancias a través de las cuales nosotros estamos relacionando? Un ejemplo claro. Ustedes están como abogados, no, como notarios, tomando claramente la nota de dinero. Pero viene, así como la sesión de ayer, una auditora se levantó y le dijo, le dijo al notario. Usted pone lo que estoy poniendo porque esta es la interpretación que se tiene que dar, eso es lo que dice la norma. Obviamente, esa alteración en su proporción no lo queremos tomar personal, pero segundo somos humanos, y tercero somos analistas. Siempre lo vamos a tomar personal. Entonces, tenemos que evitar, porque es una mala interpretación, un problema de interpretación semántica, ¿sí? Porque las circunstancias que le han hecho nos va a afectar y nos va a afectar en juicio, ¿sí? Entonces, al momento de alterarnos, no entender o no comprender es lo que nos hace dar una mala respuesta, un mal asesoramiento, una mala comprensión, una mala explicación y por ende una mala interpretación. Para evitar este tipo de errores semánticos, tenemos que hacer esa tomar la pausa, entender las circunstancias del hecho y dilucidar constantemente. Otro problema también en cuanto a la interpretación normativa son los denominados pragmáticos. ¿Sí? Pragma, ¿qué es pragma? Pragma. Hecho. ¿Sí? Práctica. Llevar a cabo una situación, conducirla hacia la realidad. Pragma. Esta es la dinámica propia a través de la cual un método de interpretación puede hacerse. Un error de la interpretación es contextualizar toda la idea, pero enfocarla de la manera incorrecta. Esto también es algo que no nos podemos permitir. Si bien podemos incurrir en errores semánticos, sintácticos, pero los errores pragmáticos son los que llevan a que en nuestros casos se declaren sin duda. Esos errores de interpretación derivan de un mal análisis, una mala lectura. Lectura en su sentido de agarrar el libro, estudiar el caso y dar la mejor solución jurídica. O bien que se haya declarado la nulidad del negocio jurídico. ¿Sí? Esto es una mala interpretación. O sea, estos son los errores pragmáticos. Declaramos en lugar de la causa una nulidad del negocio jurídico. ¿Por qué? Porque alteramos una voluntad. No concretamos el hecho, no cumplimos en cabalidad con lo que establece la norma.
Entonces es necesario que ustedes tengan presente todo esto encierra o engloba todo. Tenemos otra idea también, otro error propio, que es esta clase. Los errores lógicos. No conectamos de una manera completa que es un punto A con un punto B. Lo queremos ver desde el punto de vista de silogismo, que es precisamente el punto en cuanto a esa mayor menor conclusión. Es información propia a través de la cual nos estamos diciendo. Y para todo ello, nos vamos al artículo 10 de la ley de organismos judiciales. Artículo 10. Esta fase de interpretación de la norma. Está de más que leemos lectura hacia esta normativa que ya conocía, ya se sabe de memoria, cada uno de los detalles. Interpretación normativa, finalidad y espíritu de la norma, historia fidedigna, disposiciones de otras leyes y al modo que parezcamos conformes a la equidad. Esto es hermenéutica, análisis, interpretación normativa de lo que nos estamos enfrentando. Si ustedes en algún futuro les dicen hermenéutica, inmediatamente van a conectar con el artículo 10 de la ley de orden judicial, que es la que nos va a dar esta misma circunstancia. Si en su momento de pronto llego a examinar el privado, tengan presente que voy a tener explicación en cuanto a lo que es la hermenéutica y la interpretación con base en la 10 de la ley. Entonces, en un caso, muchas veces me ha tocado laboral constitucional. Entonces me da esa flexibilidad de poder venir y hacer este análisis de una manera ampliada. Como obviamente los alumnos saben más en este momento que no examinado, pongo a prueba definitivamente esta misma idea. Y busco que el estudiante llegue a ese color, no para descalificar, sino para corregir su modo de pensamiento. ¿Por qué? Porque esta cátedra me enseña a corregir lo que tengo que decir. No a señalar, sino a corregir. ¿Por qué? Porque precisamente está en un desvío, pero estamos reforzando este camino. Muy bien. Previo a finalizar precisamente, para mí fue un gusto haber compartido con ustedes. Disgusto para algunos, gusto para otros, independientemente como sea la circunstancia, tienen mi número de teléfono, en cualquier momento pueden venir, llegar a consultar. Muchos de los alumnos que he venido ya están en las fases finales de los X. Además, precisamente los he encontrado directamente en la calle y todos para venir y orientar en muchas circunstancias. Entonces, aquí cerramos la clase de la biología jurídica con artículo 10 de ley. Entonces, como digo, para mí es un gusto y cualquier duda que tenga en el futuro, ahora vamos a hablar de la biología. Muy bien. Como les digo, es algo que no nos damos directamente como un curso ni como especialización, menos en las vacaciones, menos en lo que nosotros nos desarrollamos en el colegio de abogados. Es algo que se está haciendo, sí. ¿Qué hacemos directamente? ¿Qué hacer de abogados y de notarios? Muchos claramente tienen familias de abogados y bueno, en este caso están trabajando directamente con una área jurídica así. Entonces, en mi caso, yo soy el primer abogado en mi familia, porque todos los demás son ingenieros o son médicos o tienen algo afín a lo que es la rama médica. Yo fui el que mismo salió de todo eso y estoy siendo. Entonces, no tenía fuerzas en la música para conocer esta área. Entonces, como digo, son los amigos, auditores, administradores. Entonces, eso de entender mismo, me decía, pero bueno, si vas a llevar a mi despacho, te vas a tener contable, sí, no se puede llevar así. Él es auditor, pero ahí está, en su oficina de auditoría, o a veces trabajando con iniciativa privada o hospital, además, no sabía cómo llevar esto. ¿Qué es lo que hacemos? El error más común es cuando recién, precisamente, ganamos los privados, pedimos nuestra certificación.
Diremos que ya somos abogados, ¿sí? Diciendo, somos en papel, pero no en registro, ¿sí? Primero tenemos que venir y tomar la grabación. Ya nos la damos. Precisamente ocurren 15 días posteriores del acto de grabación, donde ya nos dan nuestra alta misma. Hablemos de qué. ¿Qué es lo que pasa? Precisamente, ya tenemos el acta, sí, pero tenemos que llevar el título, ¿sí? Nos emiten los títulos, tenemos que pagar los impuestos. El impuesto del SAT y Procuraduría General de Cuentas. Registrar ambos. Posteriormente tenemos que venir y ya empezar todo el proceso de codificación. Desde que nosotros nos estamos graduando hasta el acto mismo de la juramentación en Corte Suprema de Justicia, que es el último paso, tardará aproximadamente de 5 a 7 meses. En donde ustedes no son bachilleros y no son abogados. Si ustedes calculan, si ustedes emiten algo con serio, es totalmente válido y no se han graduado de abogados y ya están dando vueltas en carpetas de ¿sí? Eso es para que lo presenten. Porque no ha ocurrido, pero es una locura. Entonces, para ¿ya podemos brindar esa vida? Sí. ¿Ya lo podemos brindar ahorita? Sí. ¿Podemos cobrar por ellas? Eso es algo que no se debería de hacer. El resultado nacional de público también requiere que sea reconocido. Está la AFE que dice todo consulta genera honorario. Toda consulta genera honorario. Ustedes me preguntan, yo les voy a cobrar. Sí. No por lo que sé, sino por el tiempo que me va a llevar a explicar. ¿Sí? Eso entramos en el compromiso. ¿Cómo lo vamos a alargar para más? Tampoco ¿sí? Es tratar de dar la respuesta propia, no de una manera inmediata. Por lo que digo, tenemos que tomarnos el tiempo para eso. Entonces estamos desde graduación hasta la Administración de Corte Suprema de Justicia, donde ya tienen que llevar su sello y su firma a la paz. De 5 a 7 meses. ¿Sí? Están en ese lapso de que no pueden hacer nada. No pueden comprar títulos, por supuesto que no los pueden comprar. ¿Por qué? Porque no están registrados. Pueden comprar títulos fiscales y notariales, pues obviamente no están registrados, entonces no va a empezar a sumar directamente. En el colegio de abogados existe lo que es la contribución voluntaria. ¿Sí? En este caso, nosotros podemos optar, así como el sistema de jubilación que existe, a también iniciar el sistema de jubilación. Pero ¿cómo se va a computar ese tiempo? ¿Sí? Se va a computar el tiempo y el monto por la cantidad de escrituras públicas que hagamos. ¿Sí? Así como en mi caso, yo jamás he fraccionado. Entonces, a la fecha, estoy inscrito en el abogado, pero en el labor de notario no he hecho ninguna escritura pública. ¿Por qué? Porque mi rama ha sido siempre CC, Corte Suprema y ahorita el protocolo. Entonces, ese ha sido mi círculo de estado. Entonces, ha sido mi giro, ¿sí? Entender todo el reglamento. Entonces, ¿podemos buscar a ellos? Sí. Podemos venir y decir, pero va a depender mucho de cuánto tenemos o de cuánto estemos comprando nosotros en el notariado. ¿Sí? Ya cuando vean el notariado, ustedes van a entender los diferentes filas que existen y las diferentes situaciones para gente. Yo les hablo de manera general. Cuando en su despacho abren el garaje de su casa o usan una oficina, pagan un contrato de 6 meses, 2.500 usuarios, los reglas de seguridad. Cada mes 2.500. ¿Qué tienen que tomar en cuenta cuando se acerquen los clientes? Entonces, cuando ustedes abren la puerta de su despacho, no van a estar haciendo fila. No van a estar literalmente llamándolos a cada rato para que vayan a plantear casaciones o que vayan a plantear amparos a la CC o aplicaciones de amparo, que esas son las más rentables para hacer por eso. No, la labor es claramente tal como en cualquier trabajo que cualquiera. ¿Sí? Posiblemente algunos tengan esa situación, las cuentas no son en pertenecer a grupos jurídicos en donde les van a resolver. Entonces las carteras jurídicas van a tener esa gama en cuanto a su conocimiento. Hablemos de los objetos grandes, Díaz Durán, Raxan, alias, un objeto stop.
obviamente, las firmas, como por ejemplo la branding, el ciclo, todo lo que es el área de Disney, aquí en Guatemala existe. Entonces, todas estas grandes firmas tienen ese desarrollo. Pero, ¿qué es lo que cómo se accede a ello? Porque yo sí conozco al menos a 3 profesionales egresados de San Carlos que pertenecen a ese grupo jurídico, evidentemente brasileños, y están como jefes jurídicos de su área específica. En este caso son de propiedad intelectual. ¿Sí? O sea, el área más restable. ¿Por qué? Porque hay marcas. Es lo que me gusta. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero el rosa. ¿Sí? Todo esto es un mundo de rosa. ¿Sí? Aquí estamos nosotros, hoy estudiantes, mañana profesionales. Hoy catedrático, mañana un abogado. Así es como ocurre. Todo es un círculo. Entonces, lo más importante es la dinámica social. Aquel grupo no se va con esto. Está bien. Yo no me llevaba precisamente sí, pero ¿qué es lo que ocurrió en la carrera? Él está en un punto donde puedo tener algún tipo de circunstancia. Yo estoy en un punto que él está en el movimiento. Somos compañeros de tronco. Así como decía la profesora, a un amigo que va a ocurrir la sociedad. Ya, somos amigos de tronco. Es cierto, vas a cobrar definitivamente sí, pero también entender la ética de ley. Entonces, bajo esa misma circunstancia es importante de que cada uno de ustedes se reconozca y que el futuro va a estar. Pero hablemos esencialmente de los patrones. Tienen que tomar en cuenta los pasos absorbidos en cuanto a un sistema legal o un bufete jurídico amplio de la ley. ¿Qué va a hacer? ¿Qué es lo que nos vamos a hacer? Escritorio, papel, computadora, impresora, sigue, algún tipo de sala de estar, claramente un escritorio o un espacio donde se va a atender a las personas previas que van a pasar a la vez civil. Si tenemos esa opción, una sala de juntas, si no, estamos en ese espacio. Actualmente aquí en zona 4, digo aquí, en zona 4 están todas las áreas de coworking, ¿sí? Una renta mensual, 600 quetzales, nosotros podemos acceder cada vez que queramos hacer un reunión. Puede llevarse a cabo, sí, los disponen todo ese tipo de mensajería, de asesorismo, sí, pero ya están nosotros en la podemos juntarnos entre varios, sí, para venir y hacer este espacio mismo de creación de ideas y todo lo demás. Así es como nació Raxi, ¿sí? Eres Rodríguez, activo, Salazar, por eso se llama Raxi, ¿sí? Entonces, es la unión de varias personas en sí. Es uno de los proyectos públicos más grandes, está en las más grandes, y muy competitivo todo el sistema de marcas a nivel internacional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? También encuentra las facturas, cómo se cobran, precisamente, cómo hacemos el sistema de cobro. Como les decía, no podemos venir y decir precisamente que un documento que lo vamos a crear hoy en la noche va a tener la misma circunstancia en cuanto a lo que nos va a llevar a cabo un 24 de diciembre, un 31 de diciembre, o un jueves santo, un viernes santo. ¿Sí? Me tengo que quitar la tinta para venir y hacerla. ¿Sí? ¿Sí? Así es. No vamos a llevar a cabo ninguna circunstancia. Tenemos que pensar y analizar directamente. ¿Cómo diseñar? Segundo, cómo entender lo que hablamos de quetzales o dólares. Va a depender mucho de lo que nosotros vamos a crear y llevar a cabo. Una casación civil, de la más simple, si la queremos ver así, está pagando 25,000 quetzales. Algunos memorial de casación. Yo voy a presentar una memorial de casación. Yo sé lo que voy a escribir y voy a buscar de que este paso de los físicos le da visibilidad y se admita precisamente la casación de dentro de sí. Materia civil, estamos hablando de un divorcio, una casación de divorcio, una casación contencioso administrativo tributario, significa que estamos viendo todo el ámbito fiscal de las empresas, de las relativamente todas las personas que tienen conflicto constante. Está costando 25,000 y que no les pese, ¿sí? Si tienen la capacidad de análisis, se puede hacer eso.
presupuesto. Una vez obteniendo, entonces, formar una transición de ley tributaria es complejo, porque tenemos que ver impuestos, tenemos que ver argumentos que nos acompañen a la norma que está en vigencia de ese país. Ese análisis nos hace falta. Estamos hablando de un promedio de ingresos de consentimiento por transición civil. Contencioso constitutivo por acá. Si estamos hablando de una casación penal, estamos hablando de 100.000. Cubrir la audiencia de alto impacto, también hay un rango del derecho de las dominios. ¿Cuál es la situación? Es cómo nosotros enfrentamos el derecho. Podemos ver, hay muchos de los abogados que sí manejan realmente mucho dinero. No parecen áreas tribunales, sí, pero ellos conocen. Dejemos por un lado precisamente las prácticas que pueden hacer. Con todo ese sistema de conocimiento propio o el propio que tengan. Pero ya tienen aceptado directamente la justicia. Entonces ahí es cuando ustedes se van a acercar y les piden el proceso que es difícil. A primera, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a decir, miren, ¿cuánto me sale la constitución de una sociedad anónima? Un notariado. Ahí involucramos notariado en el ustedes llaman, ustedes le van a parecer que tienen que salir de la estructura de la institución. Ustedes hacen sus primeras especializaciones de están regalando eso. ¿Por qué? Porque estamos ganando un rango mínimo de 15.000. Mínimo. Por la constitución de una declaración aparte de la constitución. ¿Por qué? Precisamente ustedes van a hacer solamente el trámite notarial. Van a escriturar dicho documento. Aparte de todas las circunstancias administrativas. Porque muchos lo que quieren hacer es englobar el trabajo. 5.000. Gente, simplemente no hacer una SA, y solo lo que voy a hacer para que sentarme y ya nada de un promedio, si lo pongo así, esos 2 meses de trabajo me salieron 5.000 pesos. En 1.500 pesos, si nos vamos a precio de día, vamos reduciendo pesos. Entonces, tampoco es eso. ¿Sí? Tampoco es venir y regalar la situación. Por eso les digo, no podemos venir y dar un precio de manera inmediata. Siempre tenemos que preanalizar el caso. Y ese preanálisis también tiene un costo. ¿Ok? Gracias que nos puede ver estos problemas chicos. Lo que te voy a dar es la consulta precisamente de nosotros. Por lo mismo. En este caso, una objeto que así, si nos vamos a firmar, están cobrando únicamente 15. ¿Sí? O 25. Por un aumento. Eso es regalar la eso. Y ante eso, lo que estamos aproximando, nos vamos directamente a pelear con lo que son los trabajadores de finanzas. ¿Sí? Porque ellos cobran 25 y nosotros mismos 150 máximo. Hay muchos abogados, en este caso notarios, que ya tienen establecidas sus oficinas en diferentes puntos. Digamos, en el tránsito, el área de expertaje de la SAT y de la Policía Nacional, y entonces ahí requieren mandato. Entonces estos notarios tienen mandato. Vamos ahorita en el mes de mayo, porque un notario ya lleva 3.000, su estructura no era 3.000. Entonces, si hacemos un rango, si está cobrando 300 pesos, los mandatos hay que hacer así, por 3.000, ¿qué nos propone? Entonces ya es el volumen que está accediendo. Entonces también tenemos que ver esas situaciones. Entonces, para tener en cuenta desde la dinámica misma, tenemos que pagar luz, tenemos que pagar el agua, las facturas se tienen que ir sumando, y eso tiene que montar con costos de la operando, lo cual nosotros lo vamos a indicar. Por eso, como les digo, no podemos decir y establecer esa dinámica misma. Debe tratar de una vez y no puedo quedar. Y eso es algo es mejor pagos por los procesos que llevemos. ¿Sí? Porque si recibimos la plata directamente, entonces si nos salió más caro, más o menos, o más tiempo, significa que esto está perdiendo. Pero si nosotros recibimos los pagos de una manera mensual, o de la manera que pactemos, nosotros podemos ir variando efectivamente en cuanto a combustible utilizado, a parqueo utilizado, a las horas
que nosotros le invertimos directamente al caso en sí, al caso, ya sea notarial o judicial, las horas que le estamos invirtiendo. A la comida también que nosotros